Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones. Bendiciones para todos, te saluda el pastor Néstor Anaya y la pastora Jenny Anaya. Y queremos invitarte esta tarde a las 8 p.m. hora de Venezuela, 6 de la tarde hora central en los Estados Unidos, para que te conectes en mi Instagram, Pastor Néstor Anaya Official. Dios tiene una palabra poderosa para ti. Así es, no te lo puedes perder, así que hoy te queremos ver allí en vivo. Sabemos que Dios te va a hablar. Y recuerda, estamos en victoria aplastante y absoluta. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no
no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, 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 con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Contigo las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Muy buenos días a toda la familia de Iglesia de Jesucristo Global, donde quiera que te encuentres. Te saludo, bendigo tu vida. Quien te habla, el pastor Josepher Contreras. Quiero darte la bienvenida a lo que va a ser nuestra experiencia de adoración de hoy. Estoy convencido que algo genial va a pasar en nuestra vida y por eso me gustaría que escribieras allí en el chat de dónde nos estás viendo, que puedas saludar a alguien y que uses el siguiente hashtag para tus redes sociales. Yo soy IJC.
sería genial que pudieses tomarte una selfie y que nos etiquetaras en nuestras redes sociales. Allí te están apareciendo las cuentas en las pantallas para que nos etiquetes, te tomes tu foto y digas conmigo: yo soy IJC. Porque no importa en qué lugar del mundo te encuentres, recuerda que la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces. Y estamos muy, muy felices de que en este año te hayas hecho parte de nuestra familia, de que en este año te hayas hecho parte de la Iglesia de Jesucristo Global. Hoy por hoy tenemos gente en diferentes lugares del mundo que se están conectando con nosotros y sabemos que esto va a ir creciendo, porque es necesario que la gracia y el favor de Dios sea predicado en todo lugar, sea predicado en cada sitio donde estamos, que la gracia y el favor de Dios pueda ministrar a nuestras vidas y pueda bendecir a las naciones, porque estoy convencido que este es el año para bendecir las naciones. Estoy convencido que este es el año donde tu vida Dios la va a estremecer de una manera para que tú puedas bendecir a otros, porque como aprendimos esta semana, Dios ama las multitudes, pero las va a impactar a través de grupos pequeños. Así que si estás tú solo en algún lugar o la estás viendo con otra persona, alégrate, emociónate, porque Dios va a usar tu vida para tocar a miles de personas, pero lo va a hacer a través de grupos pequeños. Y estamos felices por pertenecer a esta gran familia. Estamos felices porque hay un lugar para ti. Y por eso es que en esta mañana queremos hablarle a todas las personas que están conectadas con nosotros y que de una u otra manera han lidiado con algo llamado rechazo. Y la palabra de hoy creo que nos va a ayudar a lidiar con ese tema, ya que todos nosotros o hemos vivido el rechazo en carne propia o nos hemos enfrentado al temor al rechazo y al temor a ser rechazados. Y esa palabra rechazo para mí es incómoda. De hecho, cuando hacía el mensaje, Dios me ministró muchísimo en mi corazón, Dios habló a mi vida, porque yo tengo la costumbre de cuando escribo una palabra que Dios me da, me la envío por correo electrónico. Y cuando me la envío por correo electrónico y tengo que poner el asunto del mensaje, por lo general pongo el título de la palabra que estoy escribiendo. Y cuando el mensaje que yo escribí, que Dios me dio y que yo me lo envié por correo, me lo mandé en la tarde, después quería revisar algo en mi bandeja de entrada y cuando vi el correo que decía rechazo, de una vez yo dije, ya va, que me rechazaron. Y me generó incomodidad, porque es una palabra con mucho peso y que quiere venir a hacernos muchos daños. Hoy yo quiero hablarle a toda esa gente que se ha sentido rechazada, que se ha sentido que tiene que hacer cosas para que no lo rechacen, que hoy Dios va a bendecir y va a ministrar tu vida y te va a liberar de toda carga y de todo peso que te ha traído el rechazo, porque aunque estés rechazado, eres escogido. Y yo quiero que usted pueda escribirlo allí en pantalla, que los que están conmigo hoy en la grabación, este equipo tan hermoso pueda decirlo: rechazado pero escogido. Y ese es el título de la palabra de hoy, que tú puedas decirle a alguien que tengas al lado, que puedas escribirlo allí en el chat. Vamos, dilo conmigo: rechazado pero escogido. Y me gustaría que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8, porque es una palabra que nos va a hablar muchísimo, que nos va a bendecir muchísimo y que creo que es el fundamento para entender que los seres humanos pueden rechazarnos, pero aún así seguimos escogidos. Dice de la siguiente manera: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Me gusta cuando la Biblia nombra a la Biblia. Así dice la Escritura. Miren,
que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. Y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedra viva. Al acercarse a Él, también ustedes. Fue rechazado, como ustedes también lo son, pero al acercarse a Él, aunque esté rechazado, estoy escogido. Y esta palabra me ministró y me bendijo muchísimo, porque muchos de los problemas donde nos atascamos los seres humanos, muchas de las situaciones en tu vida donde tú te sientes atascado, muchas de las situaciones de tu vida donde tú sientes que no logras avanzar en las relaciones, que no logras hacer los cambios que debes hacer, que no logras cómo avanzar, tiene como punto de partida esta palabra llamada rechazo. Muchas de las cosas donde estamos atorados y que no logramos salir, mucha de ese sobrepeso del que no logramos salir, muchos de los complejos del que por más que oramos no logramos salir, tiene ese punto de inicio en esa palabra, rechazo. Y es que desde nuestra niñez lidiamos con ella. Desde que usted y yo somos niños, comenzamos a lidiar con la experiencia de ser rechazado y con el temor de ser rechazado. Si hay algo que usted y yo vivimos totalmente y a diario, es con la experiencia que quizás nos rechazó mamá, que quizás nos rechazó papá, que peor aún, como fue mi caso, nos rechazaron ambos. Porque mi papá nunca me crió, mi mamá fue una madre ausente, me criaron mis abuelos, y en medio de eso uno comienza a crecer su vida lidiando de por qué fui rechazado. Hay otros que quizás vivieron con sus padres, pero tuvieron que lidiar con el hecho de que había más afinidad a otro hermano, de que había más afinidad a la nueva pareja que se buscó papá o mamá, de que había más afinidad a otras personas, y seguimos lidiando con el rechazo. A medida que vamos creciendo, llegamos a la adolescencia, comienzan a gustarte los niños, si eres niña, comienza a gustarte las niñas, si eres niño, y comienzas a caminar con cierta inseguridad porque no quieres ser rechazado. Comienzas a tener amigos y comienzas a escuchar quizás canciones que antes no te gustaban, hacer cosas que no hacías para que las relaciones que te rodean no te rechazaran. Comenzaste a buscar un empleo o estudiaste una carrera para no sentir el rechazo de la gente que te decía lo que tú tenías que hacer. Y sin darnos cuenta, hoy podemos estar atascados. Sin darnos cuenta, quizás hoy podemos estar atascados en una religión o en una congregación donde no avanzo, pero no la dejo por temor a ser rechazado. Y qué difícil es enfrentarnos a esta palabra. Piense en algún momento de su vida cómo usted lidió cuando lo rechazaron. Cuando le dijeron que no, cuando invitaste a alguien a bailar y te dijo no gracias, cuando le propusiste a alguien ser novio o novia y te dijeron no gracias, cuando fuiste a abrazar a tu mamá y a tu papá o a alguien que amabas mucho y te dijo no más tarde porque estoy ocupado, y en realidad lo que te martilló y lo que te dejó una marca
fue el rechazo. Entonces todos nosotros lidiamos con las experiencias del rechazo y con el temor a ser rechazados. Y sin darnos cuenta, la experiencia y el temor forman los planos con lo que construimos nuestra vida. Sin darnos cuenta, ¿qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos vemos el futuro que tenemos por delante, vemos la vida que tenemos por delante y construimos nuestra vida de acuerdo a las experiencias que traemos. Construimos nuestra vida de acuerdo a los temores que nos invaden. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de sus decisiones son por experiencias y por temores. Pero cuando usted comienza a conocer a Dios, usted y yo hacemos un alto en nuestra vida y tenemos que dejar de construir nuestra vida por experiencias y temores y comenzar a construirla por la palabra y la fe que el Espíritu Santo está levantando en nosotros. Por eso, ¿cuál es el propósito de hoy? Que usted pueda ser libre de la experiencia y el temor que te está dando un plano equivocado. Que tú puedas ser hoy libre, y me gustaría que tú pudieses agarrar esta palabra con fe, porque Dios quiere liberarte de toda experiencia de rechazo, de todo temor al rechazo que te ha hecho tener el plano equivocado con el cual has construido tu vida. Y eso va a suceder hoy contigo y conmigo. Fíjese. ¿Y qué hace el rechazo? El temor al rechazo y la experiencia. Que terminamos construyendo nuestra vida con el plano equivocado. Y la gente que está construyendo su vida con el plano equivocado, ¿sabe qué hace el rechazo en ellos? Los vuelve frágil, inseguros y dependientes. La gente que ha sido marcada por una experiencia de rechazo, por una experiencia de que no fue aceptada, por tener ese miedo a que no me rechacen, se vuelve frágil, se vuelve insegura y se vuelve dependiente. Se vuelve frágil, cualquier cosa la quiebra. Se vuelve insegura. No tiene, le cuesta hablar en público porque tiene miedo que lo rechacen. Le cuesta salir en una cámara porque tiene miedo que lo rechacen. Le cuesta mantenerse firme en sus decisiones porque tiene temor a ser rechazado. Y cuando usted comienza a darse cuenta de su fragilidad, su inseguridad y su dependencia, y usted no ha logrado zafarse de ella, porque esta parte es para todas las personas que se han sentido frágiles, inseguras, dependientes y no has logrado zafarte de ella. ¿De dónde proviene eso? Del rechazo, del temor al rechazo y de las marcas que te ha dejado el rechazo, pero de lo cual el Espíritu Santo te va a liberar hoy. Porque el rechazo te puede volver así y también te puede volver alguien déspota, manipulador y controlador. Yo he visto gente que se ha vuelto déspota, dura, manipuladora, controladora, que las relaciones las tiene a través de la manipulación y se pone en esa posición porque es la única manera de lidiar con el miedo a que lo rechacen. Entonces, antes de ser rechazado, prefiero controlar. Antes de ser rechazado, prefiero manipular. Y yo estoy convencido que si usted ha conocido a Dios, usted no quiere ser una persona frágil, usted quiere dejar la inseguridad y la dependencia, pero usted también quiere dejar de ser déspota, manipulador y controlador. ¿Y por qué te hablo esto? Porque el rechazo te hace construir la versión de ti que es opuesta a Dios. Toda persona que ha construido su vida con el temor a ser rechazado, toda persona que ha construido su vida con la experiencia de ser rechazado a cuesta, termina construyendo una vida opuesta a la construcción que Dios quiere hacer con usted. Y si usted se da cuenta, Pedro nos dice que usted y yo somos
piedras con las cuales Dios quiere hacer una edificación poderosa. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo leo este tipo de cosas y las comparo con mi vida, una cosa es la vida que yo estoy construyendo y otra es el plano que Dios tiene. Y lo que hace que salga del plano equivocado al plano correcto es lo que estoy dispuesto a dejar que Dios haga conmigo. Y yo quiero hoy hablarles a todas las personas que nunca pensaron en construir una familia con pobreza, en construir una familia con vicios, en construir una vida llena de temores, de inseguridad, en construir una vida donde tienes que controlarlo todo, porque si no comienzas a sentir la inseguridad de que te pueden rechazar. Porque a veces control es sinónimo de que tengo miedo a ser rechazado. Usted está aquí conmigo hoy. Cuando yo veo eso y entiendo que el rechazo construye una versión de mí que no es la versión que Dios tiene de mí, eso o me puede dejar atascado, como quizás algunos se pueden sentir hoy y dicen, wow, es que no he logrado zafarme de esto, o puedes recibir la buena noticia que te traigo. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Jesús también fue rechazado. Y esto a mí me trajo demasiada sanidad, porque comencé a ver a Jesús en su caminar, en todo lo que Jesús enfrentó. Y Jesús fue rechazado, pero pudo vivir sin la influencia del rechazo. ¿Qué te quiero decir? Que si Jesús es mi ejemplo, si Jesús es mi modelo, no importa si yo fui rechazado desde la niñez, yo puedo vivir sin la influencia del rechazo. ¿Qué he venido yo hoy a decirte? Que tú pudiste haber sido rechazado, pero hoy tú puedes tomar la decisión de vivir sin la influencia del rechazo. Que toda fuerza espiritual, que toda ligadura emocional que te ha querido tener atorado, hoy se puede romper en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue rechazado, pero Él pudo vivir sin la influencia del rechazo en su vida. Y esa es la vida que yo quiero vivir, donde el rechazo nunca influencia en mi caminar, sino que la palabra y la voluntad de Dios me dé la seguridad que antes me había faltado. Y si usted lee la Biblia, como la leímos ahorita, el apóstol Pedro nos cuenta algo que a veces perdemos de vista y que solo lo bajamos a un nivel religioso. ¿Y qué perdemos de vista, pastor? Que a veces corremos el riesgo de convertir a Jesús en una figura religiosa. Y cuando el apóstol Pedro nos dice que él fue rechazado, no solamente nos está hablando de la creencia del cristianismo, nos está hablando del rechazo que Jesús recibió en su humanidad. Porque desde que Jesús creció, Jesús tuvo que lidiar con el rechazo. Cuando Jesús nace, José, dice la Biblia, que pensó en dejarlo con María. Y que Dios tuvo que hablarle a José para que no lo rechazara, ni a María ni al niño. A medida que Jesús fue creciendo, cuando su padre muere, y me imagino a Jesús como adolescente, hablando de José su papá, quizás algún niño, algún adolescente, que a veces son honestos pero crueles, le habrá dicho, no, José no es tu papá. Sabes que mi mamá estaba hablando con Petra y Petra le estaba diciendo, mira, ahí está María, ya se murió José, José fue el papá de los otros niños, pero Jesús no sabemos quién es el papá. Rechazo. Los fariseos lo rechazaron. Aún en la cruz hubo uno de los presos, de los malandros que estaban en la cruz, de los ladrones, vamos a decirlo más bonito, que también lo rechazó. Y Jesús lidió con el rechazo en su humanidad. Pedro nos dice, Jesús fue rechazado. ¿Por qué no dice eso conmigo? Jesús fue rechazado. Y Pedro lo dice así lindo, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos. Y a lo mejor a usted no le ha pasado, pero a mí sí, que a veces he bajado
la figura de Cristo solamente la figura eclesiástica y pierdo por un momento que Cristo fue rechazado en su humanidad y que Cristo tuvo que lidiar con el rechazo, porque Él era 100% Dios y era 100% hombre, pero la parte que era 100% hombre pudo caminar sin la influencia del rechazo. Ahora me gusta como Pedro lo plantea, porque yo quiero que tú vayas conmigo y lo puedas leer. Mira lo que dice: Cristo es la piedra viva rechazada. Dígalo conmigo, rechazada. ¿Y rechazada por quién? Por los seres humanos. Pero de repente Pedro dice: pero escogida y preciosa ante Dios. Y de manera inmediata usted se va a dar cuenta que aunque Pedro dice que Jesús fue rechazada, Pedro hace un giro y usa una palabra hermosa, una de las palabras más profundas y más reveladoras que yo he conseguido en la Biblia. Una palabra con un contenido de revelación, de poder y de unción, que cuando se me reveló yo dije: Dios mío, tengo que prestarle más atención a esta palabra. Y usted sabe que Pedro nos dice, pero dice, fue rechazado, pero, diga conmigo, pero. ¿De qué palabra me está diciendo que es hermosa, pastor? La palabra pero. ¿Qué poder hay en esta palabra? Fue rechazado, pero. No fue aceptado, pero. Y eso me muestra algo increíble. ¿Por qué? Porque la palabra pero lo que te está diciendo es que siempre habrá una interrupción en tu vida para mostrarte la verdadera historia de tu historia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Cristo fue rechazado, pero hubo una interrupción donde se le mostró la verdadera historia de su historia. ¿Qué he venido yo hoy a decirte, domingo 7 de marzo? Que hoy es el día de tu pero. Viviste con las marcas del rechazo, viviste con el temor a ser rechazado, pero te vamos a mostrar la verdadera historia dentro de tu historia, y es la que Cristo tiene para ti. ¿Por qué, pastor? Porque hubo un día que los seres humanos veían al carpintero y se levantó un pero en el Jordán que dijo: pero este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos, diga conmigo: mi historia tiene un pero. Mi historia tiene un pero. ¿Qué creo yo? Que mucha gente va a poder decir: él vivió toda la vida quebrado, pero. Ella vivió toda la vida insegura, pero. Ella vivió toda la vida enfermo, pero. Él vivió toda la vida atascado, pero. Yo creo que hoy Dios está escribiendo esa palabra en el cielo, que no importa si pasaste 30 años viviendo de una manera, hay un día donde la palabra de Dios penetra tu corazón y dice: pero vamos a interrumpir la historia para mostrarle su verdadera historia. Y es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo en este año, donde nuestra verdadera historia se va a mostrar dentro de nuestra historia. Por eso escribe allí, pero. Y me gusta el giro que hace el apóstol Pedro, porque ¿sabe qué es lo que Pedro te está diciendo de manera inmediata? Y es que lo que los hombres rechazan, por lo general, es lo que Dios escoge. Escúchame, que por lo general, lo que los hombres rechazan es lo que Dios escoge. Que por lo general, lo que los hombres escogen es lo que Dios rechaza. Tommy, ¿usted sabe cuántas veces yo fui rechazado en mi vida? Pero por lo general, lo que Dios escoge, los hombres lo rechazan. ¿A quién le quiero hablar yo en esta mañana?
a todos los que de una u otra manera han lidiado con el rechazo de algún ser humano. Si tú has lidiado con el rechazo de un papá, de una mamá, de una pareja, de unos hijos, de unos amigos, de unos hermanos, ¿qué te está diciendo hoy la palabra de Dios? Que lo que los hombres rechazan es lo que Dios escoge, y lo que Dios escoge es para mostrarlo. Por eso este año 2021 Dios te va a mostrar. Donde te rechazaron, Dios te va a mostrar. Donde otros te rechazaron, Dios va a mostrar lo que va a hacer contigo. Porque soy rechazado, pero escogido. ¿Será alguien que puede celebrar conmigo esta palabra? Por eso vamos, dile a alguien, lo que los hombres rechazan, por lo general es lo que Dios escoge. Si no, pregúntale a David, rechazado por su papá y sus hermanos. Mostraron 10 que para los hombres eran mejor que él. Pero al que su familia había rechazado, Dios había escogido. Preguntémosle a José, vendido y rechazado por sus hermanos. Pero a los que los hombres rechazaron, Dios había escogido. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que el rechazo es una señal de que Dios te ha escogido. Que a veces usted se siente, es que será que no voy a tener significado, es que será que voy a pasar sin pena ni gloria, es que me siento fracasado, es que me siento rechazado, es que no he logrado establecer una familia. Lo que los hombres rechazan es lo que Dios escoge. Por eso dígalo conmigo, rechazado pero escogido. Vamos, vuélvalo a decir, rechazado pero escogido. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que si hay algo que Dios te está enseñando hoy, es que las relaciones que vale la pena tener son las que te escogen a ti sin que tú tengas que hacer nada para ganarte su aprobación ni su aceptación. Que hoy Dios quiere liberarte y hoy Dios te está diciendo, deja las relaciones a un lado en las cuales tienes que hacer algo para no sentirte rechazado. Y comienza a tener relaciones en tu vida donde ellos te aceptan sin pedirte que hagas cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Mire. ¿Qué me quiere decir, pastor? Las relaciones valiosas y que vale la pena exponerse. Escucha bien, las relaciones valiosas y que vale la pena exponerse son las que te escogen sin que tengas que hacer nada para ganarte su aprobación ni su aceptación. Por eso es que Jesús no ha hecho el primer milagro. Por eso es que Jesús no ha resucitado el primer muerto. Y el Padre con una voz poderosa dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Por eso es que usted ve un personaje como David. David no había reinado. David tenía un montón de cosas que corregir en su vida. David era quizás humanamente un desastre. Y Dios dice, este es el hombre que tiene un corazón conforme al mío. Dese cuenta, por favor. Dios se relaciona conmigo porque me aceptó sin que yo sienta que Él me rechaza. ¿Usted sabe qué quiere Dios liberarte hoy? Que hay demasiada gente que piensa que si se equivoca, Dios la rechaza. Y Dios te aceptó desde antes que pudieses hacer algo que a Él le agradara. Dios se enamoró de ti. Dios te salvó cuando eras el peor de los pecadores. ¿Sabes cuándo Dios me escogió a mí? ¿Sabes cuándo Dios me amó? ¿Sabes cuándo Dios me aceptó? Cuando yo estaba muerto, dice la Biblia, en mis delitos y pecados. Dios no me buscó cuando yo estaba en santidad. Dios me buscó cuando estaba en pecado. Y me hizo tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios no viene a rechazarte. Dios viene a escogerte. Y yo quiero hoy hablarle a todas esas personas que se han sentido que están en relaciones familiares, que están en relaciones donde tienes un peso demasiado grande porque te quieres ganar la aprobación y la aceptación de la gente. ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes en la iglesia? Que quieren ser chévere
y dejan a un lado sus principios por ser aceptados por gente que no tiene los principios de ellos. Pero tenemos que predicarles que ellos pueden ser libres del temor al rechazo. Por eso yo quiero que tú levantes tus manos, por favor. Porque sabe que he venido yo a hablarte, que no hicimos nada para ser escogidos por Dios. Vamos, yo quiero que tú levantes tus manos y que esta palabra se te pueda revelar en tu corazón, porque no hiciste nada para ser escogido por Dios. Todo fue su gracia, todo fue su favor. Vamos, levanta tus manos, porque yo vengo hoy a orar por tu vida, porque se te va a revelar que el rechazo humano es la señal de tu escogencia divina, que el rechazo humano, que cada vez que te han dicho que no, es la señal de que Dios te está escogiendo para algo más grande. Yo vengo hoy a hablar sobre tu vida, que el rechazo no te va a dejar su influencia, que el temor al rechazo no te va a dejar su influencia, porque el rechazo humano es la señal de la escogencia de Dios sobre tu vida. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. ¿Y sabe qué? Me gusta que el apóstol Pedro sea el que nos escriba esto. Y me gusta que sea Pedro y que no sea otro Felipe. ¿Sabes por qué? Porque Pedro era pescador. Y Luis, ¿y sabes por qué Pedro era pescador? Porque fue rechazado por la sinagoga. En la Israel antigua, todos los hombres que tenían un oficio era porque en la sinagoga lo habían rechazado. Entonces, cuando un niño varón en Israel nacía, en sus primeros años de crecimiento, lo llevaban a la sinagoga. Y si le veían que tenía inclinación espiritual, que se aprendía la Torá, que se volvía un geniecito en las cosas de la sinagoga, lo dejaban estudiando con los rabinos. El que no era muy bueno para la sinagoga, le decían, mijo, señora María, señora Ismelda, aquí en la sinagoga él no va a tener futuro. Póngalo a ser pescador. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, Freimar, era pescador porque lo rechazaron en la iglesia. Pedro era pescador porque fue rechazado por los hombres. Y por eso me gusta que alguien que fue rechazado nos hable de rechazo y cómo Jesús fue rechazado. Usted está aquí conmigo todavía. Mire, yo quiero que usted pueda ver esto. Porque si alguien sabe lo que puede generar el rechazo, es Pedro. Si alguien sabe las marcas que deja el rechazo, es el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en un momento de conflicto, el rechazado rechazó al Señor. En un momento de conflicto, cuando le dijeron, tú lo conoces, tú andabas con él dijo, no lo conozco. Y el que fue rechazado por la sinagoga, el que tenía una marca de rechazo, terminó rechazando lo que venía a ayudarlo. Terminó rechazando lo que venía a salvarlo. Por eso diga conmigo, rechazado pero escogido. Y me gusta porque Pedro nos da esperanza. Pedro nos está diciendo que lo que te hace lidiar con el rechazo para convertirte en una piedra escogida es acercarse a Dios. Pedro nos dice, hey, yo sé lo que es lidiar con el rechazo. Yo sé lo que es tener miedo a que 3 personas te rechacen porque tú andabas con Jesús. Mire, Pedro le dice, tú andabas con Jesús. Y él no, yo no andaba. El rechazado rechazando. Pero dice la Biblia que después Jesús vino a buscarlo. Y 40 días Pedro cerca de Jesús hizo que el día 51, 52, 53 Pedro se levantara. Hubiesen 3,000 personas. Y Pedro ya no tuviese temor al rechazo. Pedro ya no tuviese la influencia del rechazo. Y Pedro pudo predicar ante 3,000. Una persona lo intimidó, pero acercarse a Dios hizo que 3,000 no pudieran por la voz de un hombre lleno de la presencia de Dios en él. Entonces, ¿qué me quiere decir, pastor? Que la clave para vencer el rechazo es acercarse a Dios.
Vamos, mira, lee el versículo. Yo quiero que usted lo vea allí en la pantalla. Al acercarse a él también, ustedes son como piedras vivas. ¿Qué dice Pedro? Al acercarse, diga conmigo, voy a acercarme a Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque mientras más cerca estoy de quien me aprueba, menos importante es quien no lo hace. Mientras más cerca estoy de quien me aprueba, menos importante es quien no lo hace. Y esta verdad te incluye a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque a veces aceptar a Jesús nos toma un momento, pero aceptarnos a nosotros mismos nos toma toda la vida. Aceptar a Jesús nos toma un momento, nos toma una oración. Y a veces es fácil aceptar a Jesús, pero donde el rechazo nos juega en contra, cuando aceptarnos a nosotros nos toma toda la vida. Y cuando yo veo a Pedro, me impacta, porque Pedro nunca predicó de cómo él rechazó a Jesús. Pedro nunca hizo un sermón, ni escribió una carta de sus consecuencias del rechazo. Porque Pedro, mientras más se acercaba a la aprobación de Dios, menos le importaba la aprobación de quien no lo hacía. Porque no hay psicólogo, no hay terapia del alma que te pueda hacer lidiar con el rechazo. Solo acercarte a Dios. Por eso es que Pedro nos dice, y al acercarse a Él, ustedes dejan de ser rechazados. Y al acercarse a Él, usted se convierte en piedra viva. Y al acercarse a Él, usted comienza a vencer al rechazo. Diga conmigo, acercarme a Dios. Entonces con esto yo entiendo que mientras más conozco lo que Dios opina de mí, menos importante es la aceptación humana. Mientras más conozco la opinión de Dios acerca de mí y de cómo Dios me escogió, menos me importa la aceptación humana, incluyendo la mía. Porque a veces se me va la vida tratando de aceptarme. Pero ¿sabe qué me ha hecho libre a mí? ¿Sabe qué me ha liberado? Que inclusive las cosas que yo no acepto de mí ya no me influencian. Porque me voy a la opinión que Dios tiene de mí. ¿Y tú sabes qué opinión tienes de ti? El Señor, que tú eres escogido. Diga conmigo que soy escogido. Por eso yo quiero que tú hagas esta pequeña declaración conmigo en este momento y digas conmigo, hoy declaramos en el nombre de Jesús que este es el tiempo para acercarnos a Dios, que nos volvemos en amistad con Dios y nos irá bien. Vamos, yo quiero que usted lo diga, hoy me vuelvo en amistad con Dios y me irá bien. Porque no dejaré que la opinión de otro, que la aceptación de otro me haga quitar la mirada de la opinión que Dios tiene de mí. Mientras más me acerco a Dios, menos importa lo que otros opinen de mí. Porque aunque los humanos me rechazan, eso no anula que soy escogido por Dios. Por eso dígalo conmigo, rechazado pero escogido. Por eso es que el libro de Job dice que si nos volvemos en amistad con Dios, nos irá bien. Y yo quiero decirte que a partir de hoy te irá bien. Que todo lo que sea quitada la influencia del rechazo, que todo lo que tenga temor al rechazo, hoy tú lo quites de tu vida. Porque si tú logras zafarte del miedo al rechazo, si tú dejas que Dios te quite el temor a ser rechazado, vas a poder volverte en amistad con Dios y te irá bien. Levanta tus manos. Vamos, tenga sus manos allí levantadas. Por eso es que la palabra de Dios dice que entremos confiadamente
mente al lugar de su presencia. ¿Por qué? Tenga sus manitos allí levantadas. Porque ahora, gracias a Jesús, usted puede entrar a la presencia de Dios y saber que nunca, 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 nunca usted va a ser rechazado por Él. Porque Él no es hombre para mentir. Por eso, no importa cuántas veces usted se sienta rechazado, en el cielo Dios te sigue viendo como escogido. A veces hacemos cosas que decimos, con esto Dios sí nos va a rechazar. Y aún así Dios dice, escogido. Escogido. Quiero finalizar con esto. Porque cuando esto se nos revela, entiendo que Dios está haciendo algo maravilloso conmigo. ¿Y por qué usted no dice eso? Dios está haciendo algo maravilloso conmigo. Vamos, dígalo, Dios está haciendo algo maravilloso conmigo. Porque el apóstol Pedro, ¿qué es eso maravilloso que está haciendo? Dice que yo soy una piedra viva con la cual Dios está edificando una casa espiritual. Es decir, Dios está haciendo algo maravilloso conmigo. Me gustaría que le pudieses decir a alguien, Dios está haciendo algo maravilloso contigo. Y aquí es donde esto se pone interesante. Porque cuando Dios me dijo esto, por un lado vi todas las cosas buenas que yo puedo hacer. Buen pastor, buen predicador, hombre de Dios, un buen padre, un buen esposo. Pero también vi las otras cosas que no están bien. Y por lo general cuando te vas a relacionar con Dios, tiendes a pensar que lo que crees que no está bien es un impedimento para que Dios pueda hacer algo bueno contigo. Y cuando el Espíritu Santo habló a mi vida y me reveló esta palabra y me dijo, Dios está haciendo algo maravilloso contigo, me dijo, y lo está haciendo con lo que crees que no está bien en ti. Lo está haciendo con lo que ves como un fracaso. Dios está edificando algo maravilloso contigo, con todo lo que es humanamente rechazado. Esto me quebró, porque yo le dije, bueno, Dios, estás haciendo algo maravilloso con lo bueno que hay en mí. Estás haciendo algo maravilloso y estás edificando una casa espiritual, como lo dijo Pedro, con las cosas correctas que sí hago. Pero seamos honestos, con esto no puedes estar edificando una casa espiritual. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Que con lo que creo que no está bien, que con lo que veo como un fracaso, que con todo lo que humanamente es rechazado, igualmente Dios lo está usando para construir. Igualmente Dios te está usando para construir. El Pedro que sabe cómo se siente tener la marca del rechazo y terminar rechazando al que te va a ayudar, Pedro dice, con eso igual Dios lo estaba usando para construir. Igual lo que negó al maestro, Dios lo estaba usando para construir. Con lo que tú crees que no está bien, igual Dios lo está usando para construir algo maravilloso contigo. Y yo quiero que tú sepas que aunque te sientas rechazado, Dios está edificando. Aunque te sientas rechazado, Dios está edificando. ¿Por qué tenemos que predicar en este mes de marzo a todo el mundo? ¿Por qué tenemos que asumir el desafío que Dios nos está haciendo? Porque el diablo te va a poner un pensamiento. No sabes hablar, no sabes expresarte bien, te van a rechazar. Y tú tienes que decirle, diablo, es verdad, no sé hablar, no me sé expresar bien, pero con eso Dios está haciendo algo maravilloso conmigo. Y entonces comienzo a darme cuenta, lo que te decía al principio, que quizás lo que yo tengo edificado hoy en mi vida
puede cambiar si yo cambio el plano que estoy mirando. ¿Aló? Que quizás la familia que he edificado hasta ahora, el matrimonio que he edificado hasta ahora, las finanzas que he edificado hasta ahora, pueden cambiar. No si cambio la materia prima, sino si cambio el plano. Y esto me hace ver la vida más fácil. Porque como a veces tengo problemas de aceptación conmigo mismo, mi mente dice, hasta que no cambies, Dios no va a hacer algo bueno. Y Dios me dice, voy a hacer algo bueno que te va a hacer cambiar. La mente, cuando te sientes rechazado, te dice, hasta que no te cambie como materia prima, no vas a poder tener algo bueno. Pero la gracia, el favor de Dios, alabado sea Jesús, te dice, voy a hacer algo bueno contigo que te va a hacer cambiar. Se cambia, porque diga conmigo, todo puede cambiar si cambio el plano. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no es el material, es el plano, es el diseño, es el modelo que tiene ante tus ojos. ¿Sabes qué te quiere decir hoy Dios? ¿Sabes qué te dice la gracia y el favor? Que tu vida es la materia prima, pero su gracia es el plano. Que tu vida es la materia prima que Él va a usar para edificar esa casa espiritual. Que tu vida, con todos los aciertos y con todos los horrores de vida que a veces tenemos, sigue siendo la materia prima. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que yo no debo preocuparme por el plano, que yo no debo preocuparme por la materia prima, que yo solamente tengo que acercarme al que sabe edificar la casa. ¿Usted está aquí todavía? Mire, me gusta demasiado, ¿sabe por qué? Porque ninguna materia prima se parece al producto final. Ninguna materia prima se parece al producto final. ¿Sabe qué es el producto final? El que tiene el plano del que está llevando la materia prima de donde está a lo que va a hacer. Usted nunca va a ver a la materia prima diciendo, me tengo que convertir en el diseño, me tengo que convertir en el producto final. No, el petróleo jamás se parece a la gasolina. El petróleo jamás se parece al plástico con el que hace obras de arte. La harina pan en polvo jamás se parece a una arepita calientica con mantequilla, queso y jamón y caraota. Usted está aquí conmigo. Lo que crees que no está bien, lo que crees que es un fracaso, no se parece al resultado final. Pero no depende de ti, depende del quien tiene el plano. Por eso diga conmigo, yo tengo la materia prima y Dios tiene el plano. Porque ¿sabe qué me dice el plano de la gracia? El plano de la gracia me dice que Dios me acepta por medio de Jesucristo. No, usted tiene que, por favor, esto se le tiene que revelar, que Dios me acepta, no por mí. Que Dios me acepta, no porque yo soy un buen predicador. Que Dios me acepta, no porque hablo de Jesús. Que Dios me acepta porque vengo con Jesús. Una vez yo quería entrar a un lugar y la primera vez que fui me rechazaron. Y me dijeron, no, usted no puede entrar. Y me fui así como el Chavo del 8. Puse que... Porque así nos sentimos todos, ¿o no? Todos nos sentimos así, cuando nos dicen que no. Yo sé que en el fondo de su corazón usted se ha visto agarrando cuando te dijeron, no quiero bailar contigo, no puedes entrar, no, esto se terminó. Usted se ha sentido que agarra su palito, su pañuelito y y nos hemos sentido así. Pero entonces yo conocí a alguien que sí podía entrar al club. Y cuando llegué, era muy joven, ya el portero era como la vez número 27 que me decía, no puedes entrar.
Y cuando el portero me vio que me va a decir, no puedes entrar, le digo, ya va un momento. Yo vengo con él. Y con la persona que yo andaba se volteó y le dijo, él viene conmigo. Levante sus manos. ¿Sabe qué es lo que Jesús te está diciendo hoy? Que cada vez que tú quieras entrar a esa vida mejor, cuando hayan porteros que te quieran decir que no nuevamente, tú vas a poder decir, es que yo vengo con Jesús. Y Jesús va a voltear y va a decirte, Él viene conmigo. Que cuando tú y yo queramos entrar a la presencia de Dios, Él le va a decir al Padre, Padre, Él viene conmigo. Y tú vas a poderle decir, Señor, tengo este montón de errores, pero yo vengo con Él. ¿Y sabe qué va a decir el cielo? Déjalo entrar, porque yo lo acepto, porque está con Jesús, porque viene con Jesús, porque Jesús está con Él. Por eso es que el apóstol Pedro... Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que de este modo usted y yo somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios y que Él acepta por medio de Jesucristo. Y esto me hace saber que Él va a hacer algo maravilloso conmigo. ¿Sabe por qué? Porque vengo con Él. Porque vengo con Él. Por eso que Pedro te la pone fácil y te dice, el secreto es, para vencer el rechazo, acércate a Jesús. Acércate a Dios. Y cuando el rechazo quiera decirte, no puedes entrar, tú le vas a decir, tranquilo, que yo vengo. Yo hubiese aplaudido a Dios, ¿sabe? Espero que usted en su casa esté más emocionado. Y quiero que te pongas de pie donde estás. Porque quiero regalarte un secreto poderoso para cerrar esta palabra. Y es que está comprobado a nivel psicológico que la aceptación, escucha bien, y aprobación de alguien importante y que admiramos, por lo general produce en nosotros aceptación. Que cuando usted está practicando el béisbol y si aparece Miguel Cabrera, José Altuve y te dice, wow, tremendo swing, y usted que lo ha visto batir todos los récords bateados, usted dice, wow, tengo tremendo swing, porque es alguien que para usted es importante y que usted admira. Cuando usted juega fútbol y de repente en el partido que usted está jugando está Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en el público y baja y dice, no, yo quiero felicitarlo, y te dice, muchacho, tú juegas muchísimo. Eso hace que tú comiences a sentirte aceptado y aprobado. ¿Por qué? Porque cuando alguien importante y que admiramos nos aprueba, nosotros nos aprobamos. Sé que te quiero decir, levanta tus manos, que mientras más se te revele la gracia, ten tus manos levantadas, que mientras más que se te revele que Dios no te rechaza, más podrás vivir libre del rechazo. Vamos, levanta tus manos. ¿Por qué tienes que acercarte a Dios? Porque mientras más te acercas a Dios hoy, más te vas a dar cuenta lo importante que es Dios en tu vida. Más vas a poder admirar todo lo que Dios ha hecho a través de su gracia y su favor. Y si alguien tan importante como Dios, yo no sé si tú me estás entendiendo, si alguien tan importante como Dios te acepta, te aprueba y no te rechaza, si esto se te revela, va a producir en tu vida en este día de hoy un pero el 7 de marzo, él y ella tuvieron aceptación, tuvieron aprobación, pudieron vivir sin la opinión de los demás ni de ellos mismos, porque el Dios de toda gloria les dijo, los acepto por medio de Jesucristo. Por eso levanta tus manos. Porque hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú edificarás tus relaciones
Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tu familia, que tus finanzas, que tu salud y que tu llamado se comience a edificar con el plano de la gracia de Dios. Que tú hoy vas a poder entrar, vamos, comienza a orar conmigo. Tú vas a poder entrar confiadamente a la presencia de Dios y tú le vas a decir: Señor, aquí está mi materia prima. Ya yo sé que tú no la rechazas. Ahora vamos a edificarla con el plano. Vamos a hacer casa espiritual en mis relaciones. Vamos a hacer casa espiritual en mi familia. Vamos a hacer casa espiritual en mi finanza, en mi salud y en mi llamado, pero con el plano de la gracia de Dios. Vamos, yo quiero que tú levantes tus manos, porque yo ahora oro en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo. De tus manos levantadas, que a partir de ahora el plano de la gracia es tu plano para edificar. Es tu plano para construir. Es tu plano, es tu plano, es tu plano. Que tu materia prima es la que Dios ha aceptado. Que tu vida tal cual como está, Dios la escogió. Que eres rechazado, pero eres escogido. Que quizás eres rechazado por los hombres, pero eres escogido por Dios. Que quizás el rechazo quiere gritarte: las puertas están cerradas, pero tú vienes con Él, que tiene todas las puertas abiertas. Que Jesús es su nombre. Por eso levanta tus manos, porque yo ahora oro para que toda experiencia de rechazo, su marca de dolor, sea quitado ahora de tu vida. Para que todo temor al rechazo sea quitado ahora de tu vida. Y que tú puedas caminar, vencer y triunfar en todo lo que Dios tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso, cuando usted eres libre del rechazo, usted aceptará la invitación que Dios te hace a hacer el ridículo. Levanta tus manos, porque de eso te voy a hablar la semana que viene. La semana que viene el mensaje llevará por nombre: hagamos el ridículo. ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? A hacer el ridículo. Pero hacer el ridículo para los hombres que parecen locura, pero para Dios es poder, salvación y vida eterna. Te bendigo y declaro que esta palabra se te revela en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Chao, 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 chao. Qué palabra acabamos de recibir hoy. Qué hermoso es Dios cuando nos dice que estamos rechazados, pero escogidos. No me queda más nada que invitarte a que hagamos nuestra esta palabra y hagamos nuestras las palabras que el Señor Jesús dijo cuando nos plantea lo que dice Hechos 20:35, que más bienaventurado es dar que recibir. La traducción amplificada dice: mejor es dar que recibir. Cada vez que le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de tener algo mejor, lo primero que Dios nos va a hacer es tener la oportunidad de dar. Si tú le pides a Dios un mejor matrimonio, Dios te va a dar la oportunidad de dar más amor. Si tú le pides a Dios más salud, Dios te va a dar la oportunidad de dar tu vida a tener más disciplina en algunos hábitos. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Pero si hay algo que a mí me inspira siempre, es a saber que es mejor lo que doy que lo que recibo. Porque lo que doy siempre me va a abrir una compuerta para recibir más. Por eso quiero desafiarte a que hoy tú puedas dar tu ofrenda y tus diezmos para todos los proyectos que tenemos por delante como ministerio. Si esta palabra te bendijo, toma hoy tu diezmo, toma hoy tu ofrenda. Allí van a aparecer las cuentas del ministerio. Hay gente que solamente diezma porque es su acto de obediencia, pero tienen muy pocos actos de gratitud. Todavía no entran a lo mejor de Dios, y lo mejor de Dios es cada vez
que tenemos la oportunidad de dar. Por eso yo te desafío y te inspiro a que hoy des tu aporte, hoy des tu contribución a través de tus ofrendas y tus diezmos, porque tenemos proyectos de alcance para que el mundo pueda conocer que Jesús es nuestro Salvador. Así que si quieres lo mejor, Dios siempre te dará la oportunidad de dar para que lo mejor se te manifieste. Iglesia de Jesucristo, chao, 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 chao. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.